Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno sea con todos ustedes. Bueno, me comentaron que la meditación del día de ayer al respecto de la ley y la gracia, no se escuchó más que una sola parte. Entonces, vamos a petición de algunos hermanos que nos están interesados en el tema, pues vamos a repetir esta reflexión con la ayuda del Eterno. Y estamos en el Perec 4, Pasuk 9 de a los de Italia. Dice así: ¿es que esta bendición solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe obediente por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como evidencia de la justicia y de la fe obediente que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los que viven obedientemente sin ser judíos, a fin de que también a ellos la fe que obedece les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para que los que no solamente son biológicamente judíos, sino que también siguen las pisadas de la fe obediente que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado, porque no fue sobre la base de una observancia legalista que se anunció la promesa a Abraham o a su descendencia que sería heredero del mundo, sino por la justicia prometida a los de la fe que obedecen. Porque si los que sirven observando legalistamente la ley son los herederos, vana resulta la fe obediente y anulada la promesa. Pues la violación de la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay conciencia de transgresión. Por lo tanto, es por la fe obediente para que sea por la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para la descendencia que recibió la ley, sino que además tiene el legado de la fe obediente de Abraham, el cual antes Dios es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, a quienes obedientemente creyó que da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen. Él obedientemente creyó cuando ya no había esperanza, confiando en la esperanza que llegaría a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Bien, bueno, pues como decíamos el día de ayer, es un tema aquí, toca un tema extraordinario, Rav Shaul, un tema que se ha incluso confrontado a través de muchos siglos, y es precisamente el tema de la ley y la gracia. Unos que diciendo que está vigente y otros diciendo que ya no lo está. Unos que fue para un tiempo y que ahora ya la ley ya está inoperante. Pero parece ser que lo que dice Rav Shaul aquí contradice precisamente las ideas y los pensamientos de muchos, incluso de los judíos, que piensan que por ser judíos ya tienen, ya son parte del pacto, de la promesa. Eso es algo muy interesante, porque al final del día una de las cosas que centran el pacto son dos cosas importantes: la ley y la gracia. Si hay una y no hay la otra, no hay pacto.
porque de alguna manera es vista la ley, lo que se demanda al pueblo, lo que se demanda a la persona, lo que se le pide, como se le pidió a Abraham Avinu, que dejara su tierra, su parentela y todo el contexto en el cual vivía, pues que Abraham fue y vivió en un contexto idolátrico y él pudo entender que había un creador y se aferró a ello. Y cuando el Eterno se revela a él y le dice: deja tu tierra, tu parentela y ven a la tierra que yo te daré y te haré y te engrandeceré y te daré bienes, etcétera, etcétera, y serás bendito, benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso fue un gran reto para Abraham y sin embargo obedeció. Y eso fue lo que le fue contado por justicia. ¿Siendo judío? No. ¿Siendo del pacto? No. El pacto vendría después, cuando Abraham salió, cuando Abraham cumplió. Y esto es visto como lo que le demanda el Eterno. Y en este caso, lo que el Eterno demanda, pide de las personas para ser parte de ese pacto que inició Abraham Avinu, es precisamente hacer lo que hizo Abraham: abandonar la idolatría y su manera de vivir, su contexto, su idiosincrasia, su cultura, apegado a los ídolos, apegado al culto a los ídolos, que tiene que dejar y abandonar para hacer un pacto con el Eterno. Entonces, ¿y cómo va a saber esto? A través de la ley. ¿Cómo va a conocer que debe dejar todo aquello? A través de la ley. ¿Cómo va a saber lo que es pecado y lo que no es? Porque el Eterno demanda del hombre el arrepentimiento. Y si el hombre no se arrepiente, no solamente de la idolatría, que es uno de los pecados, pero especialmente de los pecados de Feshá, que no tenía provisión en los ritos incluso del templo, en las ofrendas, no podía ser expiado esos pecados de Feshá o de Caret. Por eso es que el Eterno, quien es bendito, habría prometido que vendría un Redentor. Y esto sería por la gracia de Dios. Y esto sería por la gracia de Dios, porque el hombre no puede pagar lo que no tiene. Y nosotros, siendo culpables, siendo pecadores, no podemos pagar el precio de nuestro pecado. Somos incapaces de hacerlo. Pero es por la ley que nos damos cuenta que somos incapaces de cumplir con ello, somos incapaces de cumplir con la ley incluso, y consecuentemente, cuando nosotros, que lo que se nos pide no es cumplir con la ley, esto debe estar bien claro, pero se nos dice en la ley lo que el Eterno demanda para que Él derrame sobre nosotros su misericordia, y en este caso su gesed. ¿Y qué es lo que demanda el Eterno? Él no quiere la muerte del impío, sino de que se arrepienta. Y Isaías diría que deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios, que no será tardo en perdonar. Entonces, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de un dejar para poder tomar. No podemos nosotros ir en pos de Dios y cargando todavía la iniquidad, la maldad y viviendo como vivimos. Dios quiere una transformación. Yo soy santo, por tanto, le dice al pueblo de Israel: sed santos. Y después, en el Brit Hadashah, se nos pide y se nos exhorta lo mismo: sed santos porque yo soy santo. Entonces, es una condición no solamente para el judío, pero también para el gentil. Es una condición que se tiene que cumplir y básicamente es el arrepentimiento.
El hombre que no se arrepiente no puede llegar a tener el pacto con el Eterno, como lo fue en el caso de Abraham. Si él no hubiera dejado su tierra, su parentela y todo lo que el Eterno le dijo que dejara y que caminara, no hubiera tenido pacto. Y por eso, esa es la razón por la cual se le es contado por justicia. Y así a todo hombre que abandona la idolatría, el paganismo y toda su manera de vivir, el Eterno le otorga esta amplia entrada al pacto, se le entrega y se le promete que va a tener vida eterna. Pero vida eterna no como se entiende allá en las religiones, sino como dice Yohanan 17, 1 al 3, y específicamente la vida eterna, hablando Yeshua, nuestro Mesías, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al Mesías. Entonces, la vida eterna es un conocimiento que implica una relación de pacto que viene a través de conocer las demandas de Dios, y esto es a través de la Torah, a través de la ley. Y por eso entonces se requiere de la ley, porque es un ayo que nos lleva, que nos conduce, que nos dice que nosotros no podemos ir a ningún lado, que necesitamos arrepentirnos porque la ira de Dios está sobre nosotros, porque hemos actuado en contra de Dios y, como diría Rab Shaul, enemigos de Dios hemos sido. Pero Dios quiere que hagamos y que tengamos paz. ¿Y cómo va a ser esto? Cuando el hombre se arrepiente y busca el perdón de Dios, entonces el Eterno lo recibe con un corazón contrito y humillado, con una mentalidad de que deja sus caminos, su pasado, su forma de vivir, de andar, y se apega ahora al Dios Altísimo y empieza una transformación en su vida. Y esto dirigido por la Torah, porque si no tenemos Torah, ¿quién nos va a decir cómo vivir, cómo andar, qué hacer, qué no hacer? Y entonces, por estas cosas, mis amados, necesitamos necesariamente los dos factores, ley y gracia. La ley que es vista con lo que nosotros tenemos que hacer porque es una demanda de Dios. Si nosotros cumplimos con ella, el Eterno, por su gracia, que al final del día no lo merecemos, el perdón, pero por su gracia nos lo da. ¿Por qué? Porque es visto esta demanda de Dios como algo, das tú un paso y yo. En otras palabras, como le dijo Hashem al pueblo de Israel, si cumplen mi palabra, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿Cuál palabra? Pues la ley, la Torah, la instrucción, la enseñanza. Entonces, si tú anulas la Torah, ¿qué vas a obedecer? Es un absurdo, y eso es precisamente es una mentalidad que buscó de cualquier manera desarraigarse de todo lo que era judío. Y las religiones pulularon haciendo fácil la vida, no importa tú cómo seas, Dios te perdona. Jesús, levanta tus manitas y ahí te va el perdón, y no importa que subas en el elevador, bajes, te subas con la lechera, bajes con la panadera, vayas con el panadero y vayas con... No, eso no es cierto, porque el Eterno demanda un cambio de vida. Y eso se logra solamente por el arrepentimiento. Y esto a través de la instrucción, es decir, de la ley. La ley para llegar al pacto y la ley para vivir en el contexto del pacto después de haber hecho el pacto. Entonces, mis amados, decir que no, pues estamos fuera de sí.
porque no se entiende. Y como decía, la religión buscó eliminar total y absolutamente al judío. Y pues lógicamente que el judío cumple ¿qué? La ley, pues sí, porque lo entiende, porque es un legado que el Eterno le dio en el monte Sinai. Y entonces, ¿qué hizo la religión? Pues anular. Por eso es que las religiones en general anulan la Torah. Y entonces eso es algo muy evidente y ahora sabe la razón. Por lo tanto, mis amados, hoy tenemos que entender que el Eterno, quien es bendito, demanda de nosotros a través de la Torah la condición para traer un pacto. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.